Vamos leyendo Romanos capítulo 10 para no perder de vista el por qué estamos estudiando estos pasajes del Antiguo Testamento. Muy probablemente no, lo que tú leas acá no sea fácil de relacionar, sobre todo si no has estado en la serie, pero no te preocupes que cuando vayamos al Antiguo Testamento todo va a tener la claridad necesaria. Vamos a leer Romanos 10:11, me responden con el 12 y alternamos así hasta el 21. Dice: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Fui hallado de los que no me... 21 juntos, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Padre, te agradecemos porque sabemos que en tu palabra encontramos todo lo necesario para nuestras vidas. No hay otra fuente, Señor, no hay otro lugar a donde ir y encontrar lo que tú has dispuesto para el beneficio de nuestras almas, para conocerte como tú te has revelado, Señor. Que no sucumbamos ante la tentación de buscarte donde no estás, Señor. Que siempre vengamos a tu palabra y que en ella encontremos tu voluntad. Y no solo tu voluntad, sino en ti y en el Espíritu Santo, la determinación, el deseo de poner esa voluntad por obra, de cambiar nuestras ideas y nuestros pensamientos por tus principios, Señor, por tu estándar de vida, Padre, de tal manera que al ponerlo por obra, sepamos que estamos en tus caminos, agradándote en todo lo que hacemos, cumpliendo cada uno de nuestros propósitos, Señor, que vienen de ti, y resistiendo el día malo para salir victoriosos y disfrutar de todas las bendiciones que tú nos has dado en tu Hijo, Señor. Te ruego que tú nos guíes, que el Espíritu Santo nos enseñe, que en todo seamos guiados al entendimiento correcto de tu palabra, Señor, y que nuestro corazón también sea dispuesto a poner por obra eso que tú nos enseñas, Padre. Te lo ruego en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues recordarán que el pasado domingo concluimos el estudio viendo cómo Israel era derrotado allí en Horma, después de que Dios le dice que ellos ya no van a entrar a la tierra, ya no la van a poseer, va a ser la siguiente generación. El pueblo se obstina, Moisés les dice que no va a salir bien, no les importa, ellos toman sus armas, van a tratar de tomar el primer pedacito de la tierra prometida y van a ser derrotados en su rebeldía y en su falta de confianza en Dios, ¿no? Ahora, si quieren confiar en Dios, ya cuando Dios les dijo que ya no era el momento de hacer lo que tenían que hacer, y en esa soberbia que ellos tienen de pensar que van a poder forzar a Dios a que haga lo que había dicho que iba a hacer, cuando Dios dijo que no lo iba a hacer, pues ellos se levantan en armas, son derrotados, y a partir de eso comienza el periodo de 40 años en el que el pueblo de Israel está ahí vagando en el desierto. Se estima que durante ese tiempo, durante esos 40 años, murieron cerca de 1.2 millones de judíos. 40 años en lo que toda una generación pasó, se levanta la nueva generación, y esa nueva generación, ahora sí dirigida por Dios, va a entrar a tomar posesión de la tierra.
Pero antes de que esa nueva generación se levante, vamos a ver brevemente qué sucede, ¿no? Y hoy me quiero detener en un pasaje que es cuando el rey Balac quiere contratar a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Pero a manera de un panorama rápido, lo que vimos el domingo pasado fue Números 14, Números 15 habla sobre las leyes de las ofrendas, Números 16 la rebelión de Coré, un grupo de levitas que quieren usurpar el sacerdocio del linaje de Aarón, a quien le fue encomendado el sacerdocio. Ellos lo quieren porque ellos consideran que lo pueden hacer mejor y terminan recibiendo el castigo de parte de Dios por su rebeldía. En el número 17 Dios confirma el sacerdocio de Aarón, haciendo que su vara reverdezca entre otras varas que estaban allí. Números 18 vamos a ver designios de Dios, leyes de parte de Dios en cuanto al sacerdocio. En Números 19 cómo se tiene que purificar el pueblo ahora que está vagando en Israel y que pues de repente ellos ya saben que van a estar dando vueltas allí esperando a que toda esa generación pase, así que va a haber muerte, y lo que el Señor les va a enseñar en Números 19 es cómo lidiar con eso, cómo ser purificados de ese, pues de estar en contacto con los muertos, ¿no? Números 20 vamos a ver que María muere, Moisés golpea la roca, el pueblo de Edom le niega el paso a Israel, y además vamos a ver que al final muere el sacerdote Aarón. Y en Números 21 vamos a ver al rey cananeo Arad, que va a atacar a Israel en un lugar que se llama Tarim. Israel va a buscar al Señor pidiéndole auxilio, y el Señor va a salir a prestarle auxilio a ellos y ellos van a derrotar a ese pueblo. Así es, Números 21 también nos cuenta sobre la serpiente de bronce. El pueblo, pues sabiendo que le quedan 39 años y 364 días en el desierto, ¿no? Sabiendo todo lo que les queda, empiezan a desfallecer y a rebelarse contra Dios otra vez, a murmurar de todo lo que va a suceder allí. Dios allí manda serpientes que castiguen al pueblo por su rebeldía, y en ese momento, por intercesión también de Moisés, es levantada esa serpiente, a la cual ellos, volteando a ver, iban a ser salvados de su picadura. Vamos a ver además que Israel va a rodear la tierra de Moab y va a derrotar a Sehón, que es amorreo, y al rey de Basán, que se llama Og. Y entonces llega el momento en Números 22 en el que ya después de todo esto acampan. Dice Números 22:1: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Y ahí vemos la confianza de Balac, ¿no? La confianza de un hombre puesta en otro hombre, al grado de decir, ¿no? Oye, pues al que tú bendigas pues será bendito y al que tú maldigas será maldito, ¿no? Ya se empieza a ser conocida entre las naciones pues la reputación de Israel, como cuando Dios está con ellos, en realidad no hay un oponente que se les pueda resistir, no hay una nación, no hay una ciudad que pueda resistir el embate del pueblo de Israel, que está siendo llevado por Dios a donde el Señor los quiere llevar. Y vemos en este pasaje cómo entra esta figura un tanto extraña de Balaam, ¿no? No solamente porque es capaz de actuar bajo consigna y decir, pues si tengo que maldecir, maldigo, si tengo que bendecir, bendigo. ¿De qué depende? Pues de que me llegues al precio, ¿no? Es una cuestión allí curiosa, esa consigna de Balaam, sino que además lo que nosotros podemos ver es cómo este hombre tiene comunicación con Dios. Y eso es lo que de entrada uno dice, bueno, ¿y por qué si este es un hombre que no pertenece al pueblo de Israel, un hombre que no está dentro del pacto, un hombre que no está en un sentido dentro del plan redentor de Israel? ¿Qué es lo que está haciendo Balaam ahí?
Y esa es una de las cosas, y la primera de las cosas que hoy vamos a ver. Dice en Números 22:7, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Dios en ese momento ya establece la verdad que lo rige todo, ¿no? La verdad que lo rige todo es que el que tiene la capacidad de bendecir o maldecir de manera definitiva es Él, ¿no? Que aun si el hombre quisiera hacerlo o decirlo, su palabra no tiene realmente manera de oponerse a la voluntad de Dios, ¿no? Pero es de llamar la atención esa familiaridad y ese entendimiento que posee Balaam respecto a Dios. Cómo vienen estos hombres de parte de Balac y dice, bueno, a ver, aquí quédense, voy a ir a consultar a Dios, ¿no? Pasen aquí la noche, ¿no? Si te das cuenta, no es una relación tan cercana como la de Dios con Moisés, en la que estaban frente a frente, cara a cara. O sea, esa comunión no es una de la que goza Balaam. Él tiene que decir, pues quédense aquí esta noche a ver si me responde Dios, ¿no? Voy a ir a consultarlo a ver si me responde Dios. Balaam conoce a quién tiene que maldecir, pero también conoce a quién tiene que consultar para hacerlo. Y eso, en un principio tú podrías decirlo, bueno, está medio confuso. ¿Por qué este hombre que no tiene realmente filiación alguna con Dios está teniendo este tipo de tratos con él, ¿no? Su interacción con Dios es bastante llamativa. Dios le va a aparecer a él y le va a cuestionar sobre sus compañías, y Balaam le va a explicar a detalle por qué es lo que le están pidiendo estos hombres. Y entonces Dios le va a negar el permiso de ir con ellos porque le dice que Israel es bendito. Y recordemos cómo dentro de los planes soberanos del Señor, ¿no?, dentro de sus determinaciones eternas, lo que Dios bendice no lo puede maldecir el hombre. El hombre no tiene la capacidad de cambiar el estatus de algo a lo que Dios ya le determinó algún estatus. Y en ese sentido eso nos debe de quedar muy claro respecto a la elección de Israel, pero también tenemos que pensarlo respecto a nuestra propia elección, respecto al llamado que nosotros tenemos de parte de Dios, ¿no? Que nosotros realmente no tendríamos razón de temerle a alguien o a algo sabiendo que ya estamos benditos en Cristo, ¿no? Eso es lo que nosotros te estamos viendo aquí. Dios está diciendo, ya Israel ya es bendito, no tiene caso que vayas con ellos. Por más que tú digas, yo no lo voy a maldecir si yo ya lo bendije, ¿no? Los enviados de este rey van a partir de regreso, le van a decir a Balac qué fue lo que les respondió el profeta. Y entonces el rey va a mandar ahora mensajeros de mayor rango a los príncipes de su pueblo, con más tesoros que antes, para presentarse delante de Balaam y decirle, oye, el rey quiere algo, mira todo lo que te está mandando para que lo hagas. Y fíjate qué sucede en Números 22:18. Dice, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Y hasta ahí parece que todo va bien con Balaam, ¿no? Dios les está diciendo, Dios ya me dijo que no, yo no puedo traspasar su palabra, yo no puedo hacer otra cosa que él no diga, ¿no? Pero Balaam se le prenden los ojos como a pato cuando veía billete, ¿verdad? Se le pone el signo de pesos en los ojos. Y fíjate qué dice después en el 19, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Ahí te das cuenta que la relación de Balaam con Dios no era una relación genuina de buscar la voluntad de Dios, de vivir por la voluntad de Dios, de tener una confianza en Dios, de hacer y de vivir bajo sus ordenanzas, sino que realmente es una relación un poco más como de negocios, ¿no? Y pareciera que es Balac el que te está haciendo los negocios con Dios. Lo que vamos a ver, lo que nos enseña y lo que nos va a dejar claro la palabra es que Dios es el que está usando a Balaam para sus negocios, ¿no? Para las cosas de su reino. Y fíjate cómo dice el 20, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo,
si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Dios lo deja ir, no cambia el corazón del Señor respecto a su decisión de bendecir o maldecir a Israel. Dios no le está diciendo, pues vas a ir y a ver qué te piden que hagas. Vas a ir, pero vas a hacer lo que yo te diga. Y lo primero que nosotros tenemos que empezar a ver en Balaam y que nos debe de llamar la atención respecto a nuestra propia vida es que Balaam tiene una buena teología, pero tiene una mala práctica. La teología de Balaam realmente es exquisita respecto a lo que nosotros hemos estado viendo del pueblo de Israel. Balaam sabe a quién se debe, Balaam sabe a quién le debe de preguntar, Balaam sabe que si le da permiso va y si no le da permiso no va. ¿Te das cuenta cómo en ese sentido lo que Balaam sabe de Dios, ¿sí?, es mucho más fiel a lo que Israel sabe de Dios? Israel duda, Israel cambia a Dios por otros dioses, ¿no? No va a hacer su voluntad tal y como él dice, se va a quejar, ¿no? Como si no lo conocieran y como si no hubieran visto todo lo que Dios ha hecho a lo largo de ese rescate de Egipto y llevarlos hasta la tierra prometida. Israel no va a conocer a Dios de la manera en la que lo está conociendo o lo está reconociendo Balaam aquí, ¿no? Balaam entiende que los preceptos divinos son definitivos. Fíjate cómo dice, no puedo traspasar la palabra de Jehová, ni mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Nos recuerda esa parte de Job, ¿no? Donde Job está hablando o más bien Dios está hablando con Job y le está mostrando cómo no hay nadie que se le iguale a él, ¿no? Si el Señor dice que no, ¿quién va a contender con el Señor para hacer algo distinto a lo que el Señor dijo, ¿no? Si el Señor dice ve o dice haz, ¿quién se le va a interponer para hacer algo distinto? Pero lo que Balaam expresa con sus palabras no haya eco en su corazón. Si Dios ya bendijo a Israel, ¿cómo va a ser posible que yo vaya de nuevo a preguntarle a Dios a ver si ahora me da oportunidad de maldecirlo? Ahí te das cuenta de que tiene una buena teología, pero no vive conforme a esa teología, no pone en práctica esa teología. ¿Acaso el oro y la plata que le están ofreciendo a Balaam va a conmover el corazón de Dios para que Dios diga, oye, ¿sabes qué? Pues está bueno el botín, quédate tú una parte, yo me quedo otra y vamos a maldecir a Israel? La realidad es que Balaam está yéndose, ¿sí?, está presentándose delante de Dios, sí, reconociendo la autoridad que él tiene, pero con los propios intereses de su corazón. Prácticamente lo que le está pidiendo Balaam a Dios es déjame hacer lo que quiero hacer para ganar lo que quiero ganar, ¿no? Para sorpresa de Balaam, la determinación de Dios ha cambiado, pero no en el sentido en el que Balaam se va a ver beneficiado, sino en el sentido en el que Dios se va a ver glorificado. Y la condición que Dios le pone es clara, le dice, ve, vas a hacer lo que yo te diga. Vamos a ver en ese momento un episodio que muchos de nosotros espero que recordemos, pero es cuando Balaam se sube a su asna, va camino, se estrecha el camino tanto que el asna ya no tiene para dónde ir, y entonces el asna se detiene porque se le interpone el ángel de Jehová. El deber ser, cómo debía de actuar Balaam, era que Balaam realmente se tendría que haber abstenido de preguntarle por segunda vez a Dios, ¿no? O de indagar y de decirle, quédense aquí en lo que yo le pregunto a Dios, ¿no? Él debió de haberse abstenido de hacer eso, ¿no? Y por lo tanto él nunca debió de emprender un camino en el cual o a través del cual él iba a maldecir a Israel. Es curioso, fíjate cómo empieza esta dicotomía entre que Dios le dice ve, pero al mismo tiempo está el ángel de Jehová deteniendo al asna de Balaam para que Balaam no pueda pasar, ¿no? En sus disposiciones eternas el Señor está permitiendo que los hombres actúen conforme a sus propias voluntades sin que eso represente que el Señor valida lo que Balaam quiere hacer. Dios le va a decir, ve con ellos, haz lo que yo diga. Eso no significa que yo me esté agradando de lo que estás haciendo. Si Dios le hubiera agradado lo que estaba haciendo Balaam y si Dios dijera, este es un propósito piadoso, el corazón de Balaam está en mí, ¿no? Lo que Balaam quiere hacer es ir como que va a maldecir, pero en realidad quiere bendecir. Entonces Dios no se hubiera interpuesto, pero Balaam no quería, a él no le importaba si tenía que bendecir o maldecir. Balaam lo que quería era el pago de su trabajo. Ese era el interés superior de Balaam, ¿no? Entonces fíjate cómo dice ahí el 22:32, dice, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces?
He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Y ahí hay que empezar a ver todo esto con mayor detenimiento, porque vemos un permiso de parte de Dios de ir a un hombre que no es un hombre piadoso, no es un hombre temeroso de Dios, es un hombre que quiere utilizar a Dios para sus propósitos, pero no quiere obedecer a Dios. Y al mismo tiempo Dios le está diciendo, ve, ¿no? Ve allá, vas a hacer lo que yo diga. Y simultáneamente Dios le está diciendo, lo que vas a hacer no me es agradable. Lo que vas a hacer provoca mi ira. No me agrada el camino que tú estás tomando para hacer lo que vas a hacer, ¿no? ¿Qué está haciendo mal Balaam si Dios le dijo que fuera? Bueno, Balaam está haciendo mal todo. Realmente todo lo está haciendo mal. Consultó a Dios para hacer la voluntad de su corazón perverso, para beneficio egoísta de sus intereses. Balaam no va con un corazón que busca agradar a Dios, sino uno que busca beneficiarse sin que Dios le sea estorbo. Y movido por la avaricia, Balaam quiere llenar sus bolsillos de dinero, y nada de eso involucra creer, confiar y proclamar a Jehová ante ese reino de Balac y de su pueblo. Entonces fíjate cómo esta situación está caminando en dos sentidos, ¿no? En el sentido de los hombres, Dios permite que Balaam vaya. En el sentido de las cosas espirituales, de las cosas que son divinas, Dios le está diciendo, estoy enojado por lo que tú estás haciendo, por el camino que tú estás tomando. Balaam recompone un poco, dice el 22, antes del que leímos, que era el 32, dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba, eso es antes de que azotara al asna, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo, iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Entonces fíjate cómo ya se le interpone el ángel de Jehová, y ahora, mira qué curioso, realmente su relación con Dios es la de adversarios. Y ahí es donde tú tienes que empezar a poner la relación de Balaam con Dios en su lugar. Va y consulta a Dios, va y le pregunta a Dios, ¿sí? Dios le responde y él tiene cierta obediencia a Dios, pero una obediencia que es externa, no de corazón, ¿no? Una obediencia que es, hago lo que Dios quiere, pero no amo la voluntad que Dios quiere. Entonces en ese sentido Dios se le interpone y dice el 34 de Números 22. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Fíjate qué confesión, no sabía, y le acababa de decir el Señor la primera vez, no vayas con ellos, mi pueblo es bendito. O sea que Balaam realmente sí sabía qué estaba haciendo, sabía qué había en su corazón, sabía cuáles eran sus intereses. Y fíjate que le dice, mas ahora si te parece mal yo me volveré. Ahí está el grado de arrepentimiento de Balaam, ¿no? Tú dime, ¿no? A ver, si estoy tan mal, pues me regreso, y si no estoy tan mal, déjame ir, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros venimos al Señor con ese tipo de confesiones, ¿no? Y con ese tipo de oraciones buscando su voluntad? Señor, pues si esto no te gusta, muéstramelo. Ya te lo mostró el Señor quién sabe cuántas veces, por a través de su palabra, a través de la oración, a través del consejo de un hermano, pero tú le sigues preguntando, Señor, si estoy haciendo tan mal, deténme, ¿no? Queremos que el Señor sea nuestro freno de mano en vez de nuestro volante, el que va dirigiendo nuestra vida. Y entonces fíjate cómo Balaam viene con ese tipo de arrepentimiento delante de Dios. Y el 35 dice, y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Ya no solo vas a hacer lo que yo diga, ahora vas a hablar lo que yo te diga que hables, ¿no? Números 22, 38, va Balaam con Balac y le dice, aquí yo he venido a ti, mas ¿podré hablar ahora cosa alguna? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. No es una palabra que Balaam quiera hablar, realmente es lo mismo. Voy a hablar lo que Dios me diga que hable porque no me queda otra opción. Ya me dijo Dios me puso su ángel delante de mí para que no siguiera avanzando, reconociendo que pues ese ángel en cualquier momento, así como el Señor sustenta mi vida, en cualquier momento el Señor la puede dejar de sustentar, y ahí terminó mi vida. Entonces dice, pues voy a ir, pero no me queda otra más que hacer lo que el Señor diga. Balaam, dentro de la gracia de Dios y dentro de lo que Él nos deja aquí en la palabra, a fin de que nosotros veamos con mayor claridad
no solamente quién es Dios, sino nuestro corazón hacia Dios. Balaam nos permite ver con claridad a aquellos de los que Cristo habla en Mateo 7:21. Fíjate, Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjate qué curioso es, ¿no? Ver en Balaam este pasaje que encaja a la perfección. Va a decir Balaam en algún momento: voy a ver si Jehová mi Dios. Balaam no tenía de Dios a Jehová, pero es tanta su familiaridad y ve con tanta ligereza la relación con Dios que Balaam le va a decir: Jehová mi Dios. Pero tú no lo ves que esté buscando hacer la voluntad de Dios. Tú lo ves que está queriendo hacer su voluntad a través de Dios. Balaam va a profetizar bajo la soberanía divina, pero no lo hará para glorificar a Dios, sino para obtener todo el provecho posible de su posición y de sus alcances. Y Balaam nos muestra con una claridad apabullante la vida y el proceder de un hombre que conoce a Dios, pero que Dios no le conoce con ese amor relacional que el Señor expresa por sus elegidos. Este tipo de hombre vive del evangelio, pero no vive para el evangelio. Saca provecho material de su cercanía con Dios, pero esa cercanía no le aprovecha para las cosas espirituales. Incluso puede sacar provecho del pueblo escogido de Dios, viéndolo como una fuente de prosperidad material, pero no como una oportunidad de que su alma prospere para la eternidad. La relación entre Dios y Balaam no es una relación afectiva, sino una relación instrumental. Dios está utilizando a Balaam, contrario a lo que Balaam pensaba, ¿sí? Balaam cree que está utilizando a Dios para lograr lo que quiere. En realidad, Dios está utilizando a Balaam para lograr lo que él quiere hacer. Dios usará a Balaam dándole palabras para profetizar, instrucciones que seguir y respuestas a sus preguntas, en tanto y cuanto éstas le sean útiles a Dios. Aunque Balaam lo pensara distinto, realmente es Dios quien usa a Balaam y va a aprovechar la malicia y la rebeldía de su corazón para mostrar su ira y su poder. Y no estamos viendo otra cosa más que a los hombres que describe Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 21. Y cómo Dios dispone de esos hombres, cómo Dios dispone en su sabiduría eterna, en su poder insuperable, en que a Dios nadie le dice qué hacer. ¿Sí? Fíjate qué dice Romanos 9:21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Ese es Balaam. Balaam no es un vaso de honra. Balaam no está haciendo la voluntad de Dios con un corazón genuino y con un corazón entregado a Él, de tal manera que Dios puede decir: mira a mi hijo Balaam, cómo me agrado de verlo caminar en mis caminos. No. Balaam está haciendo su voluntad y Dios está utilizando la voluntad de Balaam precisamente para sus propósitos. ¿Por qué? Porque está destinado a ser un vaso de deshonra. Está destinado a ser un vaso de ira preparado para destrucción. Y aun y cuando sus acciones y sus palabras son dirigidas por Dios, este hombre no está obrando la voluntad de Dios para salvación, sino su propia voluntad corrompida por el pecado para condenación. Balaam está haciendo lo que quiere hacer. Y en eso que quiere hacer, ¿sí?, está, como nosotros diríamos, está cavando aún más profunda su tumba, ¿no? Está determinando su camino para la eternidad. Y fíjate qué curioso es que Dios le esté diciendo: ve, no vayas, di, no digas, haz, no hagas. Dios le está dando todas las instrucciones que le tiene que dar. De manera que Balaam llegue al conocimiento de Dios y al temor de Dios, no. De manera que Balaam cumpla su propósito al cual él se determinó desde el momento en el que fue a inquirir a Dios a ver si le daba permiso de maldecir al pueblo de Israel. Las intenciones y acciones de Balaam nos muestran que en su corazón no hay fe que justifica, sino pecado que condena. Y que la cercanía, la comunicación y el contacto con Dios solo lo prepara para recibir el castigo de sus pecados como vaso de ira preparado para destrucción. Fíjate qué interesante es, ¿no? Qué interesante es ver cómo realmente Dios es Dios.
Dios hace todo lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y Dios puede utilizar aún la maldad de un hombre como Balaam, el corazón perverso de un hombre como Balaam, que su único interés es las riquezas y conseguir lo que pueda a través de bendecir o maldecir, e incluso acercarse a Dios y pedirle permiso para hacerlo. Y Dios puede utilizar todo eso para glorificarse. Y Dios lo va a utilizar para glorificarse. Dios recibe gloria cuando un pecador se arrepiente y va al cielo, y Dios recibe gloria cuando un pecador no se arrepiente y va al infierno, porque en uno se manifiesta su gracia y en el otro se manifiesta su justicia. ¿Cuándo nosotros le hemos aplaudido a un juez que manda a los culpables a la calle nuevamente? ¿Cuándo les hemos hecho fiesta? ¿No les levantamos bustos en las calles y estatuas en las avenidas para premiar a uno que no hizo la justicia que se supone que tendría que hacer, pero queremos que Dios lo haga distinto, ¿no? Queremos que Dios no obre conforme a su justicia y que les dé a todos lo bueno y que al malo no le dé lo que le corresponde lo malo? Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que está utilizando aquí a Balaam y todas sus disposiciones perversas del corazón para lograr lo que quiere. Dios lo está utilizando y lo va a utilizar todavía más, y eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero hermano, yo quiero hacer una pausa aquí y tener una primera reflexión entre nosotros. Y es que, hermano, me preocupa que haya gente dentro de nuestras iglesias y dentro de cualquier iglesia que sea como Balaam, que tenga una teología correcta, pero que tenga un corazón malvado. Que te pueda predicar el evangelio sin dudar, sin detenerse, ¿no? Casi como si fuera canción de rap, ¿no? No para, te lo dice todo perfecto, pero por dentro no lo vive. Que se sabe todas las doctrinas, ¿no? Sabe explicarlo todo con mucha claridad, ¿no? Le haces una pregunta y siempre va a saber responderte, siempre se va a saber el versículo, y no te estoy diciendo que tú no te tienes que aprender todo eso, sí, apréndetelo, pero también llévalo a tu corazón, ¿no? Y llévalo a la práctica, llévalo a tu vida. Pero, hermano, debemos de cuidarnos de ser hombres o mujeres que saben quién es Dios y cómo quieren que las cosas sean, pero nos importa muy poco la voluntad de Dios. Y el mayor esfuerzo de esos hombres, de esas mujeres, está en lograr su propia voluntad. Hombres y mujeres que tratarán de usar a Dios para conseguir lo que sus deseos perversos anhelan. Y en el camino terminarán usando la Biblia para su conveniencia, a los hermanos para su beneficio egoísta, a la iglesia para sus propósitos ambiciosos, y a todo aquel que se deje para obtener de forma maquiavélica todo el beneficio posible de las disposiciones de gracia de Dios. Y lo que más me preocupa es que, como Balaam, lo único que logran es encender la ira de un adversario que no puede ser burlado. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Dios no puede ser burlado. Balaam no burló a Dios, nosotros no vamos a burlar a Dios. Si venimos delante de Él viviendo una vida religiosa, una vida que pareciera que está bien, ¿no? Buscando a Dios cuando nos conviene, para lo que nos conviene, haciendo nada más lo que queremos para recibir un poco de beneficio de parte de Él, pero no haciendo toda su voluntad porque sabemos que es demasiado sacrificio. Sabemos que es demasiado pesado. Hombres y mujeres como Balaam podrán obtener miles y millones de cosas del evangelio, del cuerpo de Cristo, de los hermanos, pero nunca podrán obtener el mayor regalo de todos, que es la gracia. A menos que se arrepientan y se aparten de su camino, entregando a Dios cada área de sus vidas en humildad y reconocimiento del señorío perfecto de Cristo, estos hombres no pueden escapar del juicio que Dios ha determinado para ellos. Uno podría decir, bueno, ¿y cómo sabemos que Balaam terminó así? Vamos a ver qué dice la Biblia de Balaam, 2 de Pedro 2:9. Prácticamente la manera en la que el Nuevo Testamento se va a referir a Balaam es con el término de un apóstata, de alguien que apostató, ¿no? De alguien que negó la fe. Y en el caso de Balaam, tú dices, tuvo contacto con el Señor. Y eso es una cosa bien interesante, hermano. Que no la tengo aquí apuntada, pero dije, ya el Señor dispuso que la dijéramos. Es una cosa bien interesante porque nosotros pensamos que el toque de Dios es como el del rey Midas, ¿no? Todo lo que Dios toca se convierte en oro. Todo lo que Dios toca va al cielo. Todo lo que Dios usa, como ya lo usó Dios, entonces tiene que terminar en algún buen lugar. Y no es cierto. Dios está usando aquí a Balaam.
Y Dios lo está usando para los propósitos que Balaam ya dispuso en su corazón, pero glorificarse Dios a través de ellos. Y Dios no tiene la obligación ni el deber de ningún tipo de salvar a Balaam. Cuando estaba en el instituto predicaba el hermano Ovidio, ¿no? Y le preguntaban respecto a qué pasa cuando un hombre predica el evangelio pero no respalda con su vida el evangelio. Y ponía un ejemplo de una persona que durante muchos años él fue evangelista y salía a las calles, iba a los parques, ¿no? Iba a las iglesias y predicaba el evangelio. Y ese hombre que tenía el don del evangelismo, a través del evangelio que él predicaba, pues muchas personas venían a Jesucristo, ¿no? Muchas personas creían y depositaban su fe y su confianza en Dios. Pero después del tiempo salió la verdad y resultó que este hombre tenía una doble vida, engañaba a su esposa, ¿no? O sea, su vida realmente no vivía el evangelio que proclamaba. Realmente no estaba, lo que salía de su boca no emanaba de un corazón regenerado, emanaba de una mente llena de todas las verdades que dice la Escritura, pero no salía de un corazón que hubiera sido transformado por Dios, ¿no? Y lo que uno puede ver es que el Señor puede usar a quien quiera. El Señor puede usar a ese hombre que se sabe el evangelio de memoria para que predique el evangelio. Pablo lo va a decir, algunos lo hacen por contienda, ¿no? Algunos se ponen a predicar el evangelio por echarme pleito, ¿no? Por hacer alboroto dentro de la iglesia. Pero mientras el evangelio sea predicado, ¿no? Pues que lo sigan haciendo. Bueno, Dios, ¿sí?, puede disponer de cualquiera. Él mismo ha dicho que si nosotros no lo hiciéramos, las piedras hablarían. Dios puede disponer de cualquiera, puede usar a cualquiera, y como es Dios, Él no tiene la obligación moral de salvar al que usó. Él no tiene la obligación de darle gracia al que en su pecado, en su rebeldía, ¿sí?, en su falta de humildad y de reconocimiento de la persona de Jesucristo, no quiere venir a la fe y no quiere confesar sus pecados y no quiere cambiar su vida. Entonces fíjate cómo va a decir 2 de Pedro 2:9, dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Pero también sabe el Señor reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, deseo de lo prohibido significa concupiscencia, e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Acabamos de leer, ¿qué dice Romanos? Que Dios dispuso vasos de ira, ¿para qué? Para destrucción. Fíjate, aquí lo está diciendo. Aquí lo está diciendo Pedro, no es Pablo, lo está diciendo Pedro para que, ahora sí como dicen, para que el amarre sea más fuerte, ¿no? Dice: como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, que aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. ¿Dónde están estos hombres? Estos hombres no están afuera. Estos hombres están aquí, estas mujeres están aquí. Y lo que el Señor quiere de este pasaje es que no quiere que todos volteemos a ver quién es. Quiere que el que sabe qué es, el que voltea a ver a su corazón y dice: Señor, pues no te amo, hago como que te amo, pero no te alcanzo a amar. Vivo como quiero y aquí vengo a presentar una vida que parece ser piadosa, ¿no? Pero Señor, pues ahí voy. Mientras no se den cuenta, pues son lobos disfrazados de ovejas. Entonces fíjate cómo dice: quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Y qué significa comen con vosotros? Disfrutan de la comunión de la iglesia, disfrutan de las bendiciones de la iglesia, disfrutan de las disposiciones de la iglesia, de cómo la iglesia ejerce esa mayordomía de los recursos que el Señor le da para bendición de los hermanos, para bendición de las personas, ¿no? Disfrutan de todo eso, comen, se deleitan, pasan un buen momento, parece que son pero al final no lo son. ¿Por qué? Porque cuando salen de aquí, ¿qué hacen? Se recrean en sus errores, se deleitan en la maldad que hacen, buscan más maldad, no pueden aplacar ese deseo de lo prohibido, sino que lo están buscando. ¿Ahora qué más? ¿No?
Ahora, ¿a qué más le puedo dar rienda suelta? ¿En qué más me puedo deleitar? En lo que llega el próximo domingo, ¿no? En lo que llega el próximo domingo y otra vez voy y otra vez hago como que vivo, hago como que creo, hago como que sirvo. Y mientras tanto, lo que realmente está sucediendo es que me estoy condenando. Fíjate, dice el versículo 14 de 2 de Pedro: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprimido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y fíjate qué va a decir: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Judas 1:10 vuelve a hablar de Balaam y vuelve a hablar de este tipo de hombres. Dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Y uno, fíjate qué interesante es que Judas esté usando las palabras que está usando Pedro, ¿no? Dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Sabes a qué se está refiriendo ahí cuando dice manchas en vuestros ágapes? Los ágapes eran esos momentos de comunión que tenía la iglesia, en los que también muchas veces compartían alimentos. ¿Qué dice? Van nada más para ver qué consiguen de comida. Van a ver nada más cómo pasan un buen momento entre todas las actividades de los hermanos. No van realmente buscando al Señor. No van con un corazón genuinamente dispuesto para buscar a Dios y para rendirse a su voluntad y a su señorío. Van nada más a ver qué consiguen y qué hacen. Dice: manchan, ensucian el ágape, ensucian ese momento de comunión que para Dios es santo. Que nosotros lo vemos como, pues es una convivencia. No, cuando se trata de los hijos de Dios no es una convivencia, es una comunión espiritual, es una comunión que Dios la ve como una comunión santa. Y vienen estos hombres y la manchan, y vienen estas mujeres y la manchan. Dice, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Fíjate, no vienen a servir, vienen a ser servidos. No vienen a dar, vienen a recibir. No vienen con un corazón entregado al Señor, porque nosotros no estamos esperando nada de ellos. ¿Quién es el que está esperando el fruto de la obra que está haciendo en cada uno de nosotros? Es Él, es el Señor. Y dice, no vienen a dar el fruto, vienen a llevarse todo el fruto que puedan. Fíjate cómo los va a llamar, dice, nubes sin agua. ¿De qué sirve una nube si no trae agua? ¿De qué te sirve? Ves el cielo todo nublado, la tierra toda seca y tú dices, pues que llueva, y de repente no trae agua las nubes. Llevados de acá para allá por los vientos, van saltando de un lugar a otro. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fíjate qué duro es. Qué duro es caer en el error de Balaam. Qué duro es querer usar a Dios para nuestros propósitos y no que Dios nos use para los suyos. Qué duro es buscar todo el beneficio que puedo obtener del Evangelio, pero no dejar que el Evangelio me dé todo el beneficio que tiene para mi alma. Dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos profetizó también Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y fíjate cómo lo puedes identificar. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ahí está. No usan su boca, no usan sus palabras para bendecir a Dios, sino ¿para qué? Pues para todo lo que me sirva. Son como los políticos de la vida cristiana. Dicen todo lo que tienen que decir, ¿no? Posan como tienen que posar, ¿no? Te hacen creer lo que tienes que creer, ¿para qué? Pues para que los idolatres.
para que digas, mira qué bueno, es como si Dios no hubiera dispuesto en su soberanía a cada uno de nuestros gobernantes. Como si algún beneficio que recibimos de cualquier persona, y lo predicamos hace unos domingos, no viniera realmente de Dios. Entonces fíjate cómo dicen lo que tienen que decir. ¿Para qué? Pues para que la gente los vea y diga, mira el hermanito, sí, ¿no? Y estén hablando bien de él, estén diciendo, mientras ellos por atrás traen su plan y lo van ejecutando, ¿no? Y no fallan y se aprovechan y caen por lucro en el error de Balaam. Apocalipsis 2, 12 al 14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Ya cuando te está diciendo el que tiene la espada es que ya viene a juzgar, ¿no? Esta advertencia a Pérgamo es una advertencia ya de juicio. Fíjate, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y ahí está, o sea, ya se acostumbró la iglesia a tenerlos allí, ya se siente cómoda teniéndolos allí. No sienten ese celo por la casa de Dios, no sienten ese celo por la voluntad de Dios. Prefieren tenerlos allí, como en vez de decirle algo a mi hermano y que se enoje, pues mejor ahí que esté. Y cada quien a lo suyo, ¿no? Cada quien a lo suyo. No guardan con celo esa fe que ellos han preservado hasta ahora. Así que yo te insto en amor, si te identificas más con el carácter de Balaam que con el carácter de Cristo, a que te humilles bajo la poderosa mano de Dios y clames por perdón y salvación, a fin de que tus pecados no te sean tomados en cuenta y seas tenido por justo entre aquellos que creen en Cristo como su Señor y Salvador. Deja de servir a tu carne a través de un cristianismo donde el Señor eres tú, donde el digno de gloria y honra eres tú, donde el esfuerzo y sacrificio lo ponen otros y tú te deleitas en gozar de su servicio. Un creyente genuino sirve a Dios, no se sirve de Dios. Un creyente verdadero sirve a los hermanos, no se sirve de los hermanos. Un creyente real sirve a los propósitos del reino, no sirve a sus propósitos a través del reino. La manera en la que experimentas tu cristianismo y qué frutos das son tu evidencia más clara para identificarte como un vaso de ira preparado para destrucción o un vaso de misericordia preparado para gloria. Y si tienes aún dudas y dices, es que yo no logro ver qué hay en mi corazón, yo creo que sí, pero pues no lo veo bien, no lo veo con claridad. Hazte estas preguntas y acércate a algún hermano al que le tengas confianza y pregúntale. Y dile, hermano, ¿soy motivo de gozo para la iglesia o soy una mancha en su comunión? Al participar de las actividades, ¿lo hago buscando el bien de todos o busco mi propio bien? ¿Me esfuerzo por apacentar a mis hermanos o mi único deseo es ser apacentado por otros? ¿Veo que dar a mi iglesia en mayordomía responsable de mis recursos es algo que debo hacer o solo busco recibir de otros como una nube sin agua? Entonces, hermano, el error de Balaam se puede convertir en nuestro error cuando lo que vivimos es una cuestión externa de relacionarnos con Dios, pero no hay en nuestro corazón esa misma intimidad con Dios que nosotros cacareamos de labios para afuera. Y ese es el error de Balaam. Vamos a ver cómo después el Señor le permite llegar allá donde tiene que llegar. Vamos a ver qué es lo que termina haciendo Balaam y por qué es relevante para el estudio que estamos teniendo respecto a las determinaciones redentoras de Dios y su plan redentor que nosotros estamos estudiando en Romanos. Balaam va a proferir 4 bendiciones y son 4 bendiciones que no vienen de su propio corazón, sino del corazón de Dios. Balaam no va a estar hablando aquí de lo que él tiene dentro, va a estar hablando de lo que Dios tiene dentro. Por eso Dios le pone las palabras, porque no son de él. Números 23:7 dice, y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones.
¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. La primera bendición tiene como mensaje central la elección soberana e incondicional de Dios. Lo que Dios ya bendijo en la eternidad no puede ser maldecido en nuestra temporalidad. Va a decir Balaam, ¿por qué he de execrar a lo que Jehová no ha execrado? ¿No? Execrar es hablar con odio, hablar con aborrecimiento. La elección de Jehová respecto a Israel es una que se convierte en testimonio para las naciones del favor de Dios, y aquel que es elegido por Dios puede habitar confiado y no ser contado entre los pecadores solo porque Jehová así lo ha decretado. Y prácticamente lo que nos está enseñando aquí es que el principio de la salvación es por la elección incondicional, ¿sí?, y soberana de Dios. ¿Qué es lo que...? Y por eso siempre me encanta, porque al final siempre regresamos a Romanos y terminamos viendo de qué nos estaba hablando Romanos en el capítulo 8, de eso, de esa elección incondicional. A Dios nadie le dice a quién elegir, ¿no? Dios elige soberanamente, y ayer lo platicaba con Mal y le decía, mientras más uno lo lee, mientras más uno lo estudia, mientras más uno lo pone delante del Señor diciendo, Señor, es que no entiendo, el Señor tiene misericordia y te va dando paz con eso. Y te va diciendo, no lo tienes que entender todo, lo tienes que creer todo. El entendimiento lo podrás alcanzar, ¿no? Pero lo tienes que creer. Porque en no entenderlo no hay desobediencia ni pecado. En no creerlo hay desobediencia y pecado. Y entonces le decía ayer a mi esposa, digo, tenemos esta idea, digo, es como si nosotros dijéramos, aquí es como cuando armamos las retas del fútbol, ¿no? Y decimos, vamos a escoger quiénes van a ser el equipo. Y pensamos que Dios está haciendo eso, ¿no? Y está diciendo, bueno, tú a mi equipo y tú no. Tú a mi equipo y tú no. Y le digo, no es cierto. Dios no está haciendo esa elección así. Dios está haciendo esa elección desde la postura de todos están condenados. Todos son pecadores. Todos están muertos en sus delitos y pecados. A los que yo escoja de ahí, ¿sí?, yo los estoy salvando. A los que no escogí de ahí, yo no los estoy condenando. Ya están condenados. Ya están condenados por su propia maldad, por su propia injusticia, por su propia rebeldía, como lo está haciendo Balaam. Balaam ya está condenado por sus determinaciones personales respecto a Dios, no porque Dios lo mandó a que bendijera al pueblo de Israel. De hecho, Dios lo usó para algo bueno dentro de toda la maldad que él había dispuesto. Pero Balaam estaba condenado por sí mismo. Y esa es la condenación del hombre, que por sí mismo él determina no creer en Jesucristo. Que por sí mismo él determina que no necesita a un Mesías, a un Redentor que le perdone sus pecados. Que por sí mismo él cree que puede llegar a Dios y de alguna manera hacerle aceptable a Dios cuando nuestro contendiente es Jesucristo. ¿Cómo voy a poder yo presentarme delante de Dios cuando el que tengo junto presentándome para aplacar toda su justicia y su ira es Jesucristo? Voy a ser consumido allí, no solamente delante de la presencia de Dios, sino de la presencia de su Santo Hijo. Él es el que venció la muerte, yo no puedo vencer a la muerte. Él es el que está sentado a la diestra de su trono, yo no puedo levantarme de la tumba e ir a sentarme a la diestra de Dios. Entonces es, en ese sentido, la primera bendición de Balaam, el declarar esa elección incondicional de Dios para Israel, que un pueblo puede habitar confiado. ¿Por qué? ¿Por lo que ha hecho? No. Hemos estado viendo todos estos domingos qué es todo lo que ha hecho Israel, y tú dices, pues, ¿cómo van a habitar confiados? Solo por gracia. Y esa es la segunda bendición, es la bendición de la misericordia, que es por gracia divina. Dice Números 23:18. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Y ahí me voy a parar. Porque tú y yo hemos estado viendo domingo tras domingo la iniquidad y la perversión de Israel. Después de todo lo que ha hecho, después de cómo se ha quejado delante de Dios, después de cómo lo cambió por un becerro de oro, después de cómo quisieron matar a Moisés y Aarón,
de cómo transgredieron todo lo que el Señor les había dicho, todo eso lo hicieron mal, se juntaron con naciones que no tenían temor de Dios, tomaron a sus mujeres, hicieron todo lo contrario a lo que el pacto decía que tenían que hacer. Y tú llegas aquí y dices, ¿no ha notado iniquidad en Jacob y ni ha visto perversidad en Israel? No está hablando de la capacidad de Dios de ver entonces, porque Dios lo puede ver todo. Dios lo ha visto todo y no solo lo ha visto como nosotros vemos las películas, que decimos, pues está actuando, pues no sabemos qué tiene dentro. No, Dios lo está viendo todo. Desde el momento en el que emerge en el corazón ese deseo y esa intención de rebelarse, desde ese momento Dios ya está viendo, ¿sí?, el proceder del pueblo de Israel en rebeldía y en desobediencia. Entonces, no está hablando de una capacidad que Dios tenga para ver, está hablando de una voluntad que Dios tiene para ver o para no ver. Y dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. ¿Qué dice? Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Ahora, me queda claro que esto es como Dios ve a Israel, no como Israel está viendo a Dios. Tú ves a Israel y ni tienen el júbilo, ni tienen el gozo, ni tienen la confianza de habitar tranquilos, ¿no? Y tú dices, pues es por gracia. Porque Israel ni siquiera puede anhelar a esto y ni siquiera está viviendo esto que el Señor dice, pero el Señor ya lo está declarando, Él ya lo está decretando, Él ya lo está viendo como lo quiere ver. Dice, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Dios no está diciendo que Israel no tenga iniquidad y perversidad. Lo que dice Dios es que teniéndola, Él no la ha notado. Notado, la palabra que utiliza allí es cuando tú prestas atención a algo, cuando consideras algo o cuando ves algo a lo que le das importancia. Dios no le está dando importancia a la iniquidad de Israel. No le está teniendo en cuenta. ¿Por qué? Pues solo porque Él así lo ha determinado. Porque si Él quisiera verlo con la importancia o contraria, ya los hubiera consumido el Señor en su santidad. Pero Él no lo está queriendo ver así. Es esa voluntad de Dios misericordiosa de vernos a nosotros, ¿sí?, que somos pecadores, que estamos condenados por nuestra maldad y decir, no te tengo en cuenta tus maldades. Te he elegido para ser un receptor de mi misericordia. ¿En quién? En Jesucristo. Nunca fuera de Él, siempre en Jesucristo. Dice que no ha visto su perversidad. Eso quiere decir hacer caso a lo que se ve. Es como cuando tú ves algo y le prestas atención o ves algo y dices, mejor lo ignoro, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Que lo ha visto, pero que ha decidido no tenerlo en cuenta, no prestarle importancia, no hacer caso de lo que vio. Y esa es la gracia de Dios precisamente, que observando el proceder del hombre pecador, la gracia se extiende más allá de los límites de ese hombre incapaz de ganarse el favor del Creador, y Dios lo va a coronar de una misericordia tal que aún sus iniquidades y faltas no le son tenidas en cuenta para recibir esa gracia salvadora por medio de Jesucristo. ¿Cómo se confirma esa gracia? Fíjate que dice ahí, Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. La gracia se confirma porque a pesar de su maldad, Dios permanece con ellos. La maldad de Israel no aleja a Dios porque la bondad de Israel nunca acercó a Dios. Dios no volteó a ver a Israel antes y dijo, mira qué bonito pueblo, ¿no? Como nosotros volteamos a ver a nuestros hijos que te hacen la peor travesura y lo vemos perfecto, ¿no? Y dicen, no, o sea, Dios no volteó y dijo, mira qué precioso es Israel, mira qué obedientes. Nosotros así hacemos cuando vamos a escoger una mascota. A mí ya me salió una vez mal, pero vemos el que este es el más tranquilito, el que no va a dar lata, ese es el que quiero, ¿no? Y de repente crece y pues resulta que es el que más da. Dios no se fijó en eso. Dios no vio a Israel y dijo, estos sí son los que van a obedecer, estos sí van a ser los que se portan, estos no me van a dar lata, van a hacer todo lo que diga, ese es el que quiere. No, el Señor vio toda la rebeldía, el Señor vio toda la iniquidad, el Señor sabía con precisión todo lo que Israel iba a hacer y aún así lo eligió, y aún así permaneció con él. Y tal es la presencia de Dios con el pueblo que dice, júbilo de rey en él.
La presencia de Dios para Israel no solo representa seguridad, sino también gozo. ¿A quién puede temer Israel si Dios está con ellos? ¿A quién podemos temer nosotros si Dios es con nosotros? Y va a decir allí esa misma bendición, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. La certeza de todo aquel que ha sido tomado por Dios para ser suyo es que ningún mal vendrá por medio de adivinación o encantamiento. Esas cosas, uno puede tener la certeza de que los que son hijos de Dios, los que son escogidos de Dios, ¿quién los podrá maldecir? ¿Quién te va a jalar las patas en la noche ahora sí? ¿Quién? Si Dios está contigo. ¿Cómo va a permitir el Señor que uno de sus elegidos de repente ande, ay, es que se movió la cortina que estaba ahí? No, o sea, realmente no hay una forma en la que las cosas espirituales pueden hacernos daño, en la que las huestes espirituales de maldad pueden afectarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque ya somos benditos en Cristo. ¿Cómo va a ser? A ver, Señor, vete un momento para que entonces ahora sí le pueda dar un susto. No. Estamos en la provisión del Señor, guardados en Él. Ahora tú puedes decir, Job vino a ser probado. Job no vino a que le dieran un susto, a ver si salía corriendo o qué. No, Job vino a ser probado y a mostrar su carácter piadoso para glorificar a Dios. Y tú y yo vamos a ser probados así también. Y si Dios dispone que sea a través de una circunstancia, a través de una hueste, lo que sea, va a suceder. ¿Sí? Por el permiso de Dios, pero no que te anden asustando y que tú tengas que tener miedo de las cosas que son espirituales, ¿no? ¿Quieres temerle a algo? Teme al pecado que te aleja de Dios. A ese sí tenle miedo, a ese sí córrele, asústate cada vez que lo veas, ¿no? ¿Quieres temer a alguien? Teme a Dios que castiga el pecado de sus hijos con disciplina y el pecado del hombre que no cree en Jesús con una muerte eterna. A Él sí le debemos de temer. Dice Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No está hablando de espíritus, está hablando de Dios. Él es el único que puede dar vida o puede condenar. No te está diciendo, pues no le temas a la gente, teme a los espíritus. No, te está diciendo, témele al único que puede dar vida o condenar, y ese es Él. Me encantó, estaba escuchando un estudio de Steve Lawson y hacía una pregunta a alguien del público y decía que cómo era la muerte de alguien a quien Dios le quitaba la vida. Y lo que él decía me llamó mucho la atención. Dice, Dios no quita la vida de alguien, Dios deja de sustentar la vida de alguien. Tú no estás vivo porque tienes vida en ti. Tú estás vivo porque Dios te sustenta, Cristo te sustenta, Él es el creador y el sustentador. Toda la creación se sostiene por la obra de Cristo, por lo que Cristo está haciendo. ¿Qué sucede cuando alguien muere? Dios dejó de sustentar esa vida. Así que aunque no que nosotros y a ese grado llegamos a pensar que somos libres al grado de que pues, mi vida no depende de Dios, todos los días depende de Dios. Si tu corazón late y estás respirando y tu cerebro todavía trabaja, todos los días depende de Dios, porque el día en el que Él deje de sustentar esa vida, en ese momento se te acabó. Viene la tercera bendición, y esta bendición habla del amor protector de Dios a sus elegidos. Números 24:3 dice, entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. La tercera bendición es cómo ve Dios a Israel, con ese amor que cubre multitud de faltas. Es ese amor que tú podrías ver a Israel en desgracia, todo gritando a cada rato, ¿no? Gritando a cada rato que se están quedando sin agua y sin comida, y ahí está el Señor que lo tiene todo dispuesto, pero que no saben cómo pedírselo. Y de repente tú ves cómo ve el Señor a su pueblo. Fíjate cómo dice, piensa en esto, están caminando y van a caminar durante 40 años en un desierto. Su problema constante ha sido la comida y el agua, y fíjate cómo los ve Dios. Dice, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río,
como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Y tú pues volteas a todos lados y dices, no veo nada de eso, ¿no? Pero el Señor lo tiene todo dispuesto para verlo así. El Señor les decía dónde tenían que cavar para que saliera agua, y ahí salía agua. El Señor le dijo a Pedro, tira la red de este lado, y salieron todos los peces que tenían que salir, salieron más de los que necesitaban. Ese es el Señor que tenemos, y ese es el amor con el que nos ve. No un amor de, otra vez necesitas, a ver, ahí cómprate lo que te alcance. Ese no es el Señor. El Señor provee todo y lo provee de manera suficiente. Y suficiente no significa que no te tienes que preocupar nunca más de qué vas a comer. Suficiente significa baste a cada día su propio afán. Porque así como Él sustenta las aves y como Él cuida de los lirios del campo, así te va a cuidar a ti, pero tienes que confiar en Él. Tienes que dejar de confiar en los hombres, tienes que dejar de confiar en el trabajo, tienes que dejar de confiar en todos los mecanismos que tiene este mundo para atarte de una manera u otra a través de prestarte recursos, y tienes que decir, Señor, tú lo tienes todo, tú me lo vas a dar cuando lo necesite. Decía el salmista, nunca he visto a justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. ¿Por qué? ¿Por el justo? No, por el Dios del justo. Ese es el que hace que siempre se tenga todo lo que se necesita con la suficiencia que se necesita. Acuérdate qué le pasaba a Israel cuando se ponían codiciosos y recogían más maná del que necesitaban. Se les echaba a perder. ¿Qué crees que pasa en tu corazón cuando quieres acaparar más de lo que Dios te quiere dar? Pues no se va a echar a perder eso, se va a echar a perder tu corazón. Dice el versículo 17, dice, de sus manos destilarán aguas y su descendencia serán muchas aguas. Imagínate esto en un desierto y que tú mandaste a traer a un hombre para maldecirlo y le estás diciendo a ese pueblo que quieres que maldiga, pues el agua les va a sobrar. Van a vivir en el desierto, pero el agua les va a sobrar, les va a salir de las palmas de las manos, y no es que estén sudando porque estén caminando en el desierto, es por la abundancia de la bendición de Dios. Sus hijos van a habitar en muchas aguas. Dice, enaltecerá su rey más que Agag y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Y fíjate lo que dice Dios allí. ¿Te acuerdas que dijo Balac? ¿No? Yo sé que el que tú maldigas va a ser maldito y el que tú bendigas va a ser maldito. Y fíjate que dice Dios ahí. Dice, benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. La tercera bendición de Balaam nos muestra el corazón de Dios respecto a la belleza que él observa en sus elegidos. No solamente omite voluntariamente su maldad para pasar por alto sus iniquidades por medio de la fe en Jesucristo, sino que además corona de bienes y favores a sus hijos a fin de llenarlos de buenas dádivas. Dios prosperará el camino de sus elegidos con la misma gracia con la que Él los hace pertenecer a Él. Y mientras más humilde obediencia muestren sus hijos, mayores serán las bendiciones que vienen por añadidura. Va a venir a una última bendición y va a ser o más bien una última profecía, ya no es bendición, ¿no? Y vas a hablar del juicio para el pecador por medio del Mesías. Dice, y lo voy a leer nada más rápidamente, dice el Números 24, 17, dice, lo veré mas no ahora, lo miraré mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y dice el 23, tomó su parábola otra vez y dijo, ¡ay! ¿Quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Quitim y afligirán a Siria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. ¿Quién se glorificó? Dios. Ahí van los dos, ¿no? Los dos tristes porque no pudieron, ninguno de los dos logró lo que quería. Uno no quería bendecir a Israel, uno quería el dinero, ¿no? Y termina bendiciendo. Y el otro quería que el pueblo de Israel sea maldito y termina siendo bendecido y todavía lo pagó, ¿no? Todavía lo pagó. Entonces, hermano, Dios siempre se va a glorificar. Y quiero terminar con esta última reflexión. Cristo resucitó y se sentó en su trono a la diestra del Padre
pero no va a permanecer ahí por siempre. Él regresará y la pregunta que tienes que hacerte es, a su regreso, ¿vendrá por mí como su hijo o vendrá por mí como su enemigo? ¿Vendrá por mí para llevarme a su lado o vendrá por mí para alejarme de su presencia para siempre? ¿Vendrá por mí para glorificarme o vendrá por mí para destruirme? Búscale mientras puede ser hallado, porque aquel que se humilla reconociendo su pecado, Él no le quebranta más ni le desecha, sino que le extiende su gracia y amor. Hoy puedes conocer a Cristo como tu Salvador, ya sea que mueras sin Él o que Él regrese antes. Si tú depositas tu confianza en Él, tú tienes en Cristo el camino al Padre. Tú tienes el medio por el cual tú vas a ser salvo de todo ese juicio. Pero si tu confianza no la depositas en Él, entonces vas a conocer a ese del que habla en la última profecía, a ese dominador, aquel que viene a ejecutar el juicio con la espada en su boca. Y cuando eso suceda, no te va a dar tiempo. Ya no va a ser tiempo de venir delante de Él, atraído por su amor y su gracia, y de reconocer su señorío y decir, Cristo, solo tú me puedes salvar, solo tú puedes perdonar mis pecados, solo tú puedes llevarme al Padre. Así que, hermano, búscale mientras puede ser hallado y que eso suceda antes de que sea demasiado tarde. Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias, porque vemos cómo en tus disposiciones eternas tú sigues mostrando las excelencias de tu misericordia, que en nada, Señor, tú improvisas, en nada tú te equivocas, en nada sucede fuera de tu voluntad, Señor. Nada sucede fuera de tu control. Padre, que confiemos en ti, que confiemos y que habitemos confiados, sabiendo que tú nos has tomado por hijos, Padre. Y si alguno de los que está aquí aún lucha en su corazón por vivir para ti, si alguno de los que está aquí aún vive para sí mismo, Señor, y utiliza todo lo que tú has dispuesto en la gracia para su propio provecho, Señor, pero no para provecho de su alma, Padre, que hoy a través del Espíritu Santo tú le traigas a convicción, tú le muevas a arrepentimiento y tú le muevas al reconocimiento de la obra de Jesucristo. Es la única obra que es capaz de reconciliarnos contigo y de darnos un lugar, Padre, para ya no ser los recipientes de tu ira, Señor, sino ser tus hijos adoptados, coherederos con Cristo, que se deleitan en los lugares celestiales, Padre, a donde tú nos has preparado un lugar donde habitaremos por la eternidad contigo, Padre. Señor, sigue utilizando tu palabra en este tiempo y que el reconocimiento de la obra calvaria de Jesucristo, Señor, y de su resurrección, nos pueda llevar también a meditar profundamente en todas tus bondades y bendiciones. Te agradezco esto, Señor, en el nombre de nuestro precioso Mesías y Salvador Jesucristo. Amén.